Imagina una casa en un pequeño humilde pueblo gallego, donde los muebles se empiezan a mover solos. Las brasas de la lumbre se remueven sin ninguna explicación y extraños ruidos suenan en la noche. Estamos en Ponteceso, A Coruña, año 1899, y esta es la historia de A Casa do Demo, el primer caso portugués documentado aquí en España. Hoy vamos a hablar de los misterios que rodean y que marcó la historia de los fenómenos paranormales en Galicia. Bienvenido al canal Orde Temponauta, esto es Orden del Tiempo, soy Bernardo y te invito a suscribirte en el caso de que no lo estés. Activa la campanita, ¿por qué? Porque vamos a ir hasta Galicia, viajar a 1899 hasta A Casa do Demo, el primer caso portugués en España. Orden del tiempo, misterios, historia y leyendas. Para lograr entender esta historia nos tenemos que ir hasta el siglo XIX en Galicia, concretamente a 1899. Era una tierra de muchas tradiciones, supersticiones y una fuerte conexión con todo lo sobrenatural. En San Fis de Alons, una aldea de Ponteceso, vivía Juliana Rodríguez, una mujer viuda que se convirtió en el epicentro de uno de los casos paranormales más intrigantes de este país. En esa época la iglesia tenía un peso muy enorme en toda la sociedad y cualquier fenómeno extraño era visto como una obra del diablo o de malos espíritus. Pero ¿qué pasó exactamente en su casa para que hasta el propio arzobispo tomara cartas en el asunto? Los fenómenos paranormales no son algo nuevo en Galicia, ni eran tampoco en antaño. Historias de Meiga, Santa Compañías y casas encantadas formaban parte del folclore gallego. Sin embargo, lo ocurrido en Casa da Emo fue tan impactante que trascendió las sabidurías locales y llegaron a los periódicos nacionales. Todo comenzó de una forma muy sutil. Juliana Rodríguez despertó una mañana y se encontró que todos los muebles de su casa habían sido cambiados de sitios. Los huevos en su despensa aparecían vacíos, como si algo se los hubiese comido. Las brasas de la lumbre que ella había dejado apagada estaban removidas, como si alguien hubiera estado allí tocándolas durante toda la noche. Pero lo más inquietante eran los extraños ruidos, golpes, susurros y sonidos sin origen claro que resonaban desde las paredes de la propia casa. En un primer momento, la propia Juliana Rodríguez pensó que eran bromas o que en su propia mente estaban jugando malas pasadas. Pero los fenómenos empezaron a intensificar. Un día comenzó a llover piedras dentro de su propio hogar, sin que nadie pudiera dar una explicación de dónde éstas venían. Juliana sintió arañazos en su piel, golpes en su cuerpo y tirones en el pelo. El terror se apoderó de ella y de los propios vecinos colindantes a la vivienda, que empezaron a habitar la casa, convencidos de que estaba poseída por el propio demonio. Y se corrió como la pólvora. Los vecinos aseguraban haber visto sombras en las ventanas y escuchar gritos. Hasta los más escépticos comenzaban a sospechar que algo sobrenatural estaba ocurriendo allí, en Casa do Demo. El caso llegó hasta los oídos del propio arzobispo de Santiago, que inicialmente dudaba de todas las historias de Juliana. Pero la presión de los vecinos y la insistencia de los testimonios lo obligaron a actuar de inmediato. El párroco local recibió autorización para realizar exorcismos y usar todos los recursos de la iglesia para expulsar a aquella entidad que estaba atormentando la vivienda. Según los informes, los rituales se llevaron a cabo y aunque no hay registro claro de su éxito, los fenómenos empezaron a cesar poco a poco. Pero lanzando una pregunta:
¿Qué causó estos fenómenos? Una teoría apunta al difunto marido de Juliana, quien había vivido en América y según algunos rumores pertenecía a una sociedad de espiritistas. Se decía que al volver a Galicia trajo libros prohibidos y que su espíritu intentaba comunicarse con Juliana desde el más allá. Otros creían que la casa estaba construida sobre un lugar maldito, un terreno con una historia oscura que nadie conocía. Por supuesto, los escépticos tienen otra visión de todo este asunto, que Juliana pudo haber sufrido alucinaciones o que los fenómenos fueran exagerados por la propia superstición de la época. Incluso hay quienes apuntan a un posible fraude, aunque la cantidad de testigos y la intervención de la propia iglesia hacen que esta teoría sea muy difícil de sostener. A Casa Dodemo no solo marcó a los habitantes de Ponteceso, sino que se convirtió en un hito en la historia paranormal de España. Fue el primer caso poltergeist documentado en este país y su historia apareció en diferentes periódicos de la época, desde Galicia hasta Madrid. Incluso a día de hoy, más de un siglo después, los vecinos de San Fir de Alons hablan de la casa con respeto y mucho temor. Los sucesos de Casa Daemo inspiró a generaciones de investigadores paranormales y sirvió como referencia para historias similares en todo el mundo. De hecho, cuando en 1982 se estrenó la película Poltergeist de Steven Spielberg, muchos en Galicia recordaron las similitudes con A Casa Dodemo, una familia atormentada por fenómenos inexplicables, muebles que se mueven y una presencia que parece no quererse irse nunca. Hoy la casa sigue siendo un lugar de curiosidad para los amantes del misterio. Aunque no hay registro de nuevos fenómenos, su historia sigue muy viva en el imaginario gallego, como un recordatorio de que a veces lo inexplicable está más cerca de lo que realmente creemos. ¿Qué opina de A Casa Daemo? ¿Cree que Juliana fue víctima de un espíritu vengativo o que tal vez fuera fruto de las supersticiones de su tiempo? ¿O hay una explicación racional que a todos nosotros se nos escapa? Déjame tu teoría en los comentarios, me encantaría leerla. Y si conoces otra historia paranormal de Galicia, por favor cuéntala, porque esta tierra está llena de misterios por descubrir. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, no olvides suscribirte, Temponauta, compártelo con tu familia, con tus amigos, y si conoces a alguien de Galicia, pues mándalo hacia allí este vídeo. Y para aquí estaremos para más vídeos de temática de historia, mitología, leyenda y sobre todo ovni y por supuesto, fenómenos paranormales. Soy Bernardo, esto es Orden del Tiempo y nos vemos próximamente por estos mundos. Un saludo y hasta pronto.